Buenas noches, bienvenidos. Es miércoles 18 de abril. El rey abandonaba serio el Hospital San José de Madrid después de permanecer ingresado 5 noches desde la madrugada del viernes pasado tras ser intervenido quirúrgicamente de una fractura de cadera como consecuencia de una caída accidental en Botsuana, país al que se había desplazado el pasado jueves en viaje privado. Don Juan Carlos aludió inesperadamente al polémico viaje y pidió perdón a la sociedad española. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Han sido las breves palabras pero contundentes del rey. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y hoy se reunía el Consejo Interterritorial de Salud, en el que la ministra de Sanidad, Ana Mato, trasladaba a las autonomías sus propuestas en esta materia. El Gobierno ha adelantado en el Foro Económico Mundial, según fuentes del Partido Popular, su principal propuesta para ahorrar 3.700 millones de euros de los 7.000 en la partida de sanidad que se aprobaba este viernes en el Consejo de Ministros. Los pensionistas tendrán que pagar al menos un 10% más en los medicamentos, con límites para evitar perjudicar a los enfermos crónicos, y que los activos paguen el 50% en lugar del 40% actual. Además, se estudia que los parados sin prestación no tengan que abonarlos, y desde el Ministerio de Sanidad descartan el copago en la asistencia sanitaria. Y yo les digo que mi gobierno está convencido de la importancia de acometer las reformas necesarias que permitan disipar los temores sobre su economía y recuperar la senda de crecimiento. Nuestra estrategia económica es muy clara y tiene dos pilares: la disciplina fiscal y la mejora de la flexibilidad y competitividad de la economía. Eran las palabras del presidente del Gobierno español desde México. Precisamente el ejecutivo de Rajoy, como decimos, asegura que el Gobierno tiene que llevar a cabo medidas que a nadie le gusta tomar. Hoy Rajoy se desplazaba a Bogotá, pero antes se entrevistaba con el presidente mexicano Felipe Calderón. En el Foro Económico Mundial sobre América Latina, el presidente manifestaba su profundo malestar tras la decisión de Argentina de expropiar la filial de Repsol en la capital de Buenos Aires. Asegura que siente un grave precedente en las relaciones comerciales y rompe el buen entendimiento entre ambos países. Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa, que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países. Pues el Gobierno español impone cautela y pide a sus ministros silencio total sobre las medidas de represalia que se aprobará el día 27. Entre otras cosas, baraja dejar de importar aceite de soja y bioetanol de Argentina. Nuestro país importó el año pasado un cuarto del total de la exportación mundial argentina de este combustible. Aunque Argentina es el segundo surtidor de bioetanol, Brasil podría ocupar su lugar, o bien se podría comprar la materia prima y fabricarlo en suelo español. De llevarse a cabo esta medida, supondría un respiro para un sector en situación terminal desde hace 5 años. Y Repsol exige una compensación de 8.000 millones a Kirchner, que ya ha anunciado que no los pagará. La presidenta argentina dice no dar marcha atrás y mantiene el pulso al gobierno español. El gobierno argentino rechaza los 13.700 millones de dólares que reclama Brufau. Pero ya estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente, o exdirectivos de manera muy imprudente, acerca del valor de la compañía, van a ser revisados a medida que podamos conocer los vericuetos y la información secreta que la propia empresa manejaba. Y en Andalucía ha cerrado un acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida para conformar el nuevo gobierno de la región. En una rueda de prensa conjunta, ambas formaciones han avanzado las líneas de actuación del nuevo gobierno en coalición. Según la secretaria de Organización Socialista, Susana Díaz, y el diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, se trata de un acuerdo que atiende el mandato de los andaluces en las urnas. PSOE e Izquierda Unida se han reunido esta tarde para analizar el alcance de este acuerdo.
Y a un día de la constitución del Parlamento andaluz, el Partido Popular ha presentado su propuesta para presidir la mesa de la Cámara Autonómica, que tendrá que ser sometida a votación. Esperanza Oña será la presidenta y Carlos Rojas, el nuevo portavoz del Grupo Popular en el Parlamento. El presidente Javier Arenas ha anunciado que su primera iniciativa será conocer la situación financiera real de nuestra comunidad. Todos estos asuntos se lo contamos a continuación, pero antes también toca hacer un repaso por toda la actualidad deportiva que pasa por la Champions. ¿Verdad, Hugo? Muy buenas noches. Buenas noches, Anabel. Efectivamente, una Champions que está en pleno proceso en estas semifinales. Ayer el Real Madrid caía derrotado ante el Bayern Múnich. Eso sí, un 2-1, con un 1-0 el equipo blanco pasaría a la eliminatoria. Y el que también tiene mucha ilusión por pasar a las eliminatorias, eso sí, es el Atlético de Madrid, que mañana, junto con el Valencia, van a tener una de las semifinales. La otra semifinal la compone el Athletic Club de Bilbao, que visita al Sporting de Portugal, pero Diego Pablo Simeone, entrenador del equipo de la Ribera del Manzanares, habla de la excelencia del Valencia. Sobre todo tiene especial atención a un hombre, a Soldado. Y Soldado es un juego bárbaro, un finalizador, un juego rápido, un jugador temible, un jugador que diferente, y evidentemente sí vamos a tener que estar atentos a él, porque por ahí no es de participar continuamente en el juego, pero cuando participa no perdona. Y es un juego increíble, sí. Un jugador increíble, y también increíble la campaña que está haciendo el Málaga Club de Fútbol. El equipo andaluz está ahora mismo cuarto clasificado en Champions, y eso sí, sin muchos de sus jugadores estrellas, es eso que fueron fichados a principio de temporada. Las lesiones de Van Nistelrooy, las lesiones de Turalán, Willy Caballero, también van a tener un mercado, diríamos, de primavera. Pueden volver ya para el final de la competición Batista, que estaba convaleciente de su lesión en el pie, y también, sobre todo, la de Joaquín, el jugador gaditano, que es una de las piezas básicas en el esquema de Manuel Pellegrini. Y la Almería también se está jugando mucho en este tramo final de la Liga. Los de, en este caso, Esteban Vigo, tienen la posibilidad este próximo fin de semana de ocupar uno de esos 4 puestos de playoff que dan opción al ascenso de categoría. Eso sí, ya tiene trabajando con él también a muchos jugadores de la cantera, y se espera que para el próximo fin de semana el equipo esté en condiciones de afrontar y dar un paso importante, porque hay también rivales directos que se enfrentan entre ellos. Le resumimos ahora otros asuntos de interés. El FMI sostiene que España alcanzará hasta un 6% de déficit en 2013 y prevé que este año la economía crezca un 0,1%. La compañía Iberia endurece su postura frente al SEPLA y anuncia la rebaja del 20% en los salarios de los pilotos. El Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno y suspende la ley andaluza de incompatibilidad de altos cargos. En medio de una gran expectación mediática, el rey abandonaba serio y pesaroso el Hospital San José de Madrid después de permanecer ingresado 5 noches, desde la madrugada del viernes pasado, tras ser intervenido de una fractura en su cadera como consecuencia de una caída accidental en Botsuana, país al que se había desplazado el jueves en viaje privado. Don Juan Carlos aludió inesperadamente al polémico viaje y pidió perdón a la sociedad española. Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, eran las palabras de Su Majestad el Rey este día tras recibir el alta médica. Palabras que han sido breves pero contundentes. Declaraciones a la agencia EFE, Televisión Española y Radio Nacional. También se refirió a sus ganas de volver a trabajar. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Son las primeras palabras del rey tras recibir el alta en el Hospital San José de Madrid. En un gesto sin precedentes, don Juan Carlos, con aspecto afectado, hizo esta declaración a los periodistas al salir de la habitación en la que ha estado ingresado. Reaccionaba así a la gran polémica surgida por su viaje de caza a Botsuana. Poco antes, el centro médico ofrecía el último parte médico del monarca. Después de un postoperatorio muy satisfactorio, ha conseguido prácticamente plena autonomía para los movimientos cotidianos, por lo que hemos decidido darle el alta hospitalaria este mediodía. En las próximas semanas, Su Majestad continuará con las revisiones posoperatorias y el protocolo de recuperación intensiva en régimen ambulatorio. El rey sufrió la fractura de la cadera en la madrugada del viernes como consecuencia de una caída accidental en la residencia donde se alojaba en Botsuana, país en el que se encontraba desde el pasado día 9 para practicar la caza mayor. Y otro de los focos informativos de hoy en el Gobierno, que planteaba a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud las medidas de la reforma sanitaria que se aprobará el próximo viernes en Consejo de Ministros. La titular del ramo, Ana Mato, insistía en que no se abre la puerta al copago en la asistencia sanitaria, aunque sí se estudia que los jubilados abonen el 10% de los medicamentos, hasta un máximo de 30 euros mensuales. Además, desde el Gobierno de Rajoy proponen que los trabajadores paguen el 50% del fármaco y el 60% para las rentas más altas, pero no incluyen en esta medida a los parados sin prestación. Con esta reforma del pago, el Ministerio de Sanidad estima que se podría ahorrar cerca de 3.700 millones de euros de los 7.000 que el Gobierno pretende ajustar en el presupuesto sanitario. Desde México, el presidente Mariano Rajoy insiste en que las reformas del Gobierno son las necesarias para cumplir el objetivo del déficit. Y yo les digo que mi Gobierno está convencido de la importancia de acometer las reformas necesarias que permitan disipar los temores sobre su economía y recuperar la senda de crecimiento. Nuestra estrategia económica es muy clara y tiene dos pilares: la disciplina fiscal y la mejora de la flexibilidad y competitividad de la economía. Y desde México, el presidente del Gobierno aseguraba que las reformas son las necesarias para salir de la crisis económica y que España trabajará con intensidad y con perseverancia para defender los intereses de Repsol y el modelo de relaciones económicas y comerciales basado en un respeto mutuo entre los países. Además, en el Foro Económico Mundial sobre América Latina ha manifestado su profundo malestar con Argentina tras la expropiación de la filial de Repsol en Buenos Aires y ha anunciado que no hay justificación ni razón económica que explique lo ocurrido. La expropiación de YPF ha centrado la primera jornada de la visita de Rajoy a México. El jefe del Ejecutivo español ha advertido a Argentina en el Foro Económico Mundial sobre América Latina que se ha celebrado en Puerto Vallarta que esta decisión sobre YPF rompe el buen entendimiento bilateral. Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el Gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa, que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países. Ante centenares de líderes empresariales y políticos de la región, aunque no asistía ningún responsable del gobierno argentino, Rajoy ha recordado que el continente latinoamericano se ha beneficiado de la presencia de empresas europeas y españolas. Y en América Latina, este impacto ha sido especialmente positivo en los últimos años, ya que las elevadas tasas de crecimiento están ligadas en buena parte a la entrada de capitales que han permitido acometer importantes proyectos de inversión y promover la transferencia de tecnología y de conocimientos. En este contexto defendió también el papel de los principales bancos españoles asentados en el continente, el Santander y el BBVA, y aseguró que aunque en España están haciendo importantes ajustes en sus balances para cumplir con la reforma del sector financiero, su actividad en Latinoamérica no se verá afectada, ya que operan según las respectivas legislaciones nacionales.
Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que ha solicitado una comparecencia urgente en el Congreso para explicar la posición del Gobierno ante la expropiación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF. En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el Consejo Español de Turismo, Soria advertía que la expropiación sienta un precedente muy negativo, no solo para el resto de las empresas españolas que operan en Argentina, sino para las que cualquier país del mundo que tengan inversiones en ese país. Por tanto, es un precedente no solo negativo para España, es un precedente negativo para cualquier país cuyas empresas estén operando en Argentina. A partir de ayer, Argentina sin duda es un lugar menos seguro para invertir, es un lugar menos seguro para hacer negocios. Y a falta de confirmarse y de esa comparecencia urgente en el Congreso para explicar la posición del Gobierno, lo que sí está estudiándose son las bazas contra Kirchner. El Ejecutivo estudia el cese de las importaciones de biocarburantes de Argentina como represalia por la expropiación de YPF. El Ministerio de Industria ya tiene armado el plan. El Gobierno español impone cautela y pide a sus ministros silencio total sobre las medidas de represalia que se aprobarán el día 27. Entre otras cosas, baraja dejar de importar aceite de soja y bioetanol de Argentina. Nuestro país importó el año pasado un cuarto del total de la exportación mundial argentina de este combustible. Aunque Argentina es el segundo surtidor de bioetanol, Brasil podría ocupar su lugar o bien se podría comprar la materia prima y fabricarlo en suelo español. Así las cosas, el Ministerio de Industria baraja poner coto a las importaciones desleales de biodiesel procedentes de Argentina tras la nacionalización de la compañía YPF. De llevarse a cabo esta medida, supondría un respiro para un sector en situación terminal desde hace 5 años, primero por las importaciones ilegales de Estados Unidos y después por las desleales de Argentina e Indonesia. De aprobarse finalmente esta orden ministerial, España adoptaría medidas internas similares a las aplicadas en otros países europeos como Francia, Bélgica, Grecia o Portugal. El retraso en su aprobación ha provocado ya la pérdida de empleo en más de 3.000 trabajadores en los últimos 3 años. El futuro sector, que todavía mantiene casi 1.000 puestos de trabajos directos, está en peligro de extinción. Y mientras el Gobierno argentino sigue haciendo oídos sordos y mantiene el pulso al Ejecutivo de Rajoy, el viceministro de Economía y uno de los interventores de YPF, Axel Kicillof, ha asegurado que revisarán las cifras sobre el valor verdadero de la compañía y que el Estado argentino no pagará los 10.000 millones de dólares, unos 8.000 millones de euros, que Repsol demanda a Argentina por la expropiación del 51% de la petrolera. Acusa al presidente de Repsol de ocultar información y califica sus palabras, las de Brufau, de soberbia y de tratar de quebrar a la muñeca a la Argentina para sacar más precio por el petróleo. El gobierno argentino ha rechazado la valoración de YPF realizada por el grupo español Repsol y adelantó su intención de revisar el valor de la petrolera mientras avanza con su mayoría parlamentaria en la tramitación de la expropiación de la compañía. El viceministro de Economía acaparó la atención de la jornada durante su comparecencia en el Senado al anunciar una revisión del valor de la petrolera y rechazar los 10.000 millones de dólares que reclamó el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en compensación por las acciones que les serán expropiadas al grupo. Pero ya estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente o exdirectivos de manera muy imprudente acerca del valor de la compañía van a ser revisados a medida que podamos conocer los vericuetos y la información secreta que la propia empresa manejaba. Por su parte, Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, expresó su oposición con respecto a la expropiación de YPF. Pero esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. Macri responsabilizó del problema energético que sufre Argentina a los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa y sucesora, Cristina Fernández. El proyecto de ley gubernamental declara de interés público nacional el sector de los hidrocarburos y añade que la valoración de YPF dependerá del estatal Tribunal de Tasación, pero no explica de dónde saldrán los fondos para el pago de las acciones que se han expropiado.
Repsol exigirá a Argentina el valor de su filial YPF, 18.300 millones de dólares. 10.500 es el de su participación en la petrolera, que es del 57,4%. El gobierno argentino ha expropiado un 51% propiedad de Repsol. El presidente de la compañía, Antonio Brufau, ha advertido que tomarán todas las acciones legales necesarias para reclamar su precio. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. Y además vamos a iniciar otro tipo de procedimientos. Todos aquellos que hagan pensar a la gente que no se pueden hacer cosas mal, no se puede jugar con los demás. Y vamos a ir a por todas. Brufau ha señalado dos motivos para la expropiación. Uno, tapar la crisis del país, y dos, el nuevo yacimiento de hidrocarburos. Vaca Muerta está detrás, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. La mitad del discurso de la presidenta ayer fue Vaca Muerta. Y por tanto, sí que está detrás. El presidente de Repsol no es optimista, aunque quiere creer que la expropiación no es irreversible. Ante los periodistas ha criticado que no haya sido posible el diálogo con el gobierno argentino. Esto es lo que le diría a la presidenta Cristina Fernández. Hablemos, lo he venido solicitando mucho tiempo, hablemos antes de incriminar, de insultar, de descalificar, de malinformar, de manipular, no ella, digo lo que sale, pues le diría, por favor hablemos porque su interés, el interés de Argentina, es el interés de YPF, y estoy convencido que el interés de YPF es el interés de Argentina. A hoy ya no lo tengo tan claro, pero hasta ayer, era absolutamente así. El responsable de la petrolera ha agradecido la labor del gobierno español, que ha actuado con firmeza y rigor, según ha dicho. La expropiación no va a afectar al suministro ni a los precios en España, en palabras de Brufau, porque la producción de Argentina no salía de allí. Los 4 expresidentes del Gobierno percibirán este año del Estado un 5,6% menos, según ha anunciado hoy el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, ha explicado esta medida. Tiempo de recortes presupuestarios y no se salva a nadie, ni siquiera los expresidentes del Gobierno, cuyo sueldo también baja este año. Así lo ha explicado hoy el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales. En concreto, los salarios que reciben Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero descienden un 5,6%, por lo que pasan a percibir 74.500 euros al año. Además, el Ministerio de Presidencia ha consignado una partida de 3,7 millones de euros para los salarios que durante 2 años reciben los exministros y exsecretarios de Estado. Y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha reconocido que la subida de la prima de riesgo que sufre España responde a una falta de confianza y considera fundamental que se reduzca para poder crecer. A preguntas de los diputados, Fernández Ordóñez ha explicado que si no se reduce más el diferencial entre la rentabilidad del bono español y el alemán, España no podrá recortar los costes de financiación y, por tanto, no podremos reducir los efectos de un círculo monstruoso. En este sentido, ha apuntado que la reducción del déficit es trascendental para reducir la prima de riesgo de la deuda y los intereses. El Banco de España ha anunciado que aprueba los planes presentados por las entidades para sanear sus balances. La prima de riesgo, y yo coincido totalmente, es el tema crucial en este momento. ¿Por qué? Porque es el tema de la confianza, es la falta de confianza en el Reino de España. Es la falta de confianza en que el Reino de España va a volver va a devolver su deuda y, bueno, pues mire usted, pues yo le compro más mientras yo no tenga confianza, ¿no? Precisamente hoy el Banco de España ha ofrecido datos sobre la morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros a familias y empresas residentes en España. Subió en febrero al 8,15%, un nivel que no alcanzaba desde mayo de 1994. La morosidad del sistema financiero supera el 8% en febrero, un nivel que no alcanzaba desde mayo de 1994, hace 18 años. El Banco de España confirmaba con sus datos provisionales las expectativas más pesimistas. El ratio de mora se elevó 2 décimas en febrero, 1 décima menos que el mes anterior. Este aumento de la morosidad es el resultado de 2 factores, la subida de los activos dudosos y la bajada del crédito.
Así, los activos dudosos del sistema alcanzaron los 143.815 millones en febrero y el crédito se contrajo en tasa interanual un 3,3%, hasta caer en febrero en 1.736 euros. Este nuevo repunte de la mora es el octavo mensual consecutivo, después de la ligera caída que se produjo en junio, cuando bajó desde el 6,48 al 6,41%. Y el precio de la vivienda baja a niveles del año 2004. Los datos de Fomento acreditan que en el primer trimestre del año los pisos bajaron un 7,2% con respecto al año anterior. En 2011 ha vuelto a acelerarse el ritmo de bajada de precios a tasas cercanas al 7%, que ahora han sido superadas al comienzo de 2012. La vivienda protegida también ha caído por comunidades. Las mayores caídas del precio de la vivienda libre se han localizado en Aragón, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El precio de la vivienda cae un 7,2% en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo de 2011. La cifra es un 3% menor que en el trimestre anterior. El metro cuadrado en España cuesta como media 1.649 euros, es decir, un piso de 100 metros cuadrados vale 164.900 euros de media. Es el precio que se pagaba en 2004. Desde 2008, cuando se marcaron los máximos, los pisos han bajado un 21%. El valor de la vivienda libre, nueva y usada, ha caído de forma similar. La vivienda protegida cayó en cambio un 1,2%. El precio por metro cuadrado de una vivienda protegida es de 1.151 euros. Por zonas, los mayores descensos se dieron en Aragón, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los precios de las viviendas bajaron en todas las comunidades en este primer trimestre, salvo en Ceuta y Melilla. Cerrado un acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida en Andalucía para conformar el nuevo gobierno de la región. En una rueda de prensa conjunta, ambas formaciones han avanzado las líneas de actuación del nuevo gobierno en coalición. Según la secretaria de Organización Socialista, Susana Díaz, y el diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, se trata de un acuerdo que atiende al mandato de los andaluces en las urnas. Delegaciones de PSOE e Izquierda Unida han cerrado este miércoles, a 24 horas de la constitución del nuevo Parlamento andaluz surgido de las elecciones autonómicas, un acuerdo programático articulado en 6 bloques que permitirá garantizar un gobierno estable en la comunidad para toda la legislatura. Así lo han anunciado en rueda de prensa conjunta en Sevilla la secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz, y el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado por Sevilla, José Luis Centella, que han coincidido en destacar que este acuerdo atiende el mandato de los andaluces en las urnas y que va a garantizar un gobierno estable y fuerte para los próximos 4 años. Va a haber un gobierno coherente, fuerte, que va a llamar las cosas por su nombre y que va a cambiar la lógica política. Y les digo, comparen ustedes los primeros 100 días de cada gobierno y después hablamos el día 101. Susana Díaz ha subrayado el compromiso de ambas formaciones de poner en todo momento por delante los intereses de Andalucía. Nosotros vamos a estar a la altura de los andaluces y de las andaluzas porque hemos entendido el mensaje del 25 de marzo. Desgraciadamente en el camino nos hemos encontrado unos presupuestos generales de Estado injustos, insolidarios y además van contra Andalucía y eso lógicamente ha influido en el trabajo de esta comisión de diálogo. PSOE e Izquierda Unida se han reunido esta tarde para analizar el alcance del acuerdo y realizar sus propuestas para la composición de la mesa del Parlamento, que previsiblemente estará presidida por uno de los 12 diputados de la Federación de Izquierdas.